Bienvenidos a todos y muchas gracias por compartir con nosotros el estreno de esta obra que vamos a poner hoy en marcha. Y me encanta ver el aforo, si no lleno, casi lleno, y sobre todo que todos estemos aquí físicamente y presencialmente y vayamos recuperando estos espacios de la cultura que nos hacía mucha falta. En primer lugar, quería dar las gracias a Natalia Bravo y a Joaquín Ibars por haberme propuesto allá por julio esta intervención, porque ahora los estudiantes del máster se van a dar cuenta de cuán relacionado está con todo lo que llevamos comentando y que seguiremos comentando en nuestra asignatura de Cultura Artística y Sociedad Postdigital. Y, por supuesto, quería dar las gracias al Centro Pompidou por acogernos otra vez en otro acto y en otro evento del Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Málaga. Yo creo que ya el Centro Pompidou, la colección del Museo Ruso, la Casa Natal, casi pues son como extensiones del departamento, porque también pasamos aquí mucho tiempo y es un gusto poder tener en ello unos colaboradores que siempre dicen sí cuando tienen espacio, cuando tienen también agenda a las actividades que le proponemos. Yo voy a hacer una presentación breve, podría estar aquí hablando muchísimo tiempo sobre Joaquín Ibars, pero la voy a hacer breve sobre todo porque nos queremos concentrar en lo que va a pasar ahora y en lo que va a acontecer ahora, y queremos sobre todo dedicarle el tiempo a disfrutar y a aprender de lo que va a pasar en este auditorio ahora. Joaquín Ibars es artista visual, sin disciplinar, y ahora explicaremos esto, profesor titular de universidad, escritor e investigador en las relaciones entre arte, ciencia, pensamiento y sociedad. Es doctor en Bellas Artes por la Universidad Complutense de Madrid, licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Málaga, es especialista universitario en Ciencias Cognitivas Aplicadas, suficiencia investigadora en Filosofía por la Facultad de Filosofía y Letras por la Universidad de Málaga y máster en Diseño de Producción en Cine y Audiovisuales por la Universidad Europea de Madrid. Y este currículum tan transdisciplinar e interdisciplinar explica muy bien el perfil, lo que ha hecho y lo que nos va a mostrar hoy. Actualmente es profesor titular en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Málaga, donde imparte las asignaturas de análisis de proyectos artísticos y performance e intervenciones en el grado, y en el posgrado interdisciplinariedad y metodología en arte, ciencia y sociedad. Además, ha sido profesor invitado y profesor de otras universidades y de otras instituciones y ha también detentado determinados cargos de gestión universitaria. Fue becado como artista por la Fundación Marcelino Botín del Banco Santander, por la Casa de Velázquez en Madrid, por la Junta de Andalucía, y ha recibido el Fondo Asistencial de la Fundación BEGAF en 2021. Desde principios de los 90 hasta la actualidad, y quizás esto es lo que más nos interesa, y ahora los estudiantes del máster se van a dar cuenta por qué esto es tan importante, su actividad teórico-práctica en el campo de las artes visuales se ha desarrollado a través de lo que podríamos llamar una trama en la que se han ido entrelazando de manera sin disciplinar pensamiento, vida y producción artística. Sin disciplinar. ¿Qué es sin disciplinar? Es un modo de hablar, según Joaquín Ibars, una suerte de neologismo, de algo que está en otro lugar, distinto al de las disciplinas, ni inter, ni trans, ni post, sin disciplinar, que no acata ninguna disciplina ni se somete a las divisiones disciplinares de lo que llamamos el mundo real. Ha llevado a cabo su trabajo principalmente a través de distintas áreas de estudio y escucha, arte, ciencia, pensamiento y sociedad, y mediante diversos mecanismos y técnicas de construcción artística, instalación, fotografía, vídeo, dibujo, pintura, y utilizando dispositivos diversos, pues hace evolucionar de manera intercalar, abierta y porosa líneas extensas e intensivas que tratan de comprender la complejidad que nos transita y que nos aloja, intentando en todo momento pues borrar los límites cognitivos, tan ficticios como contingentes, o al menos tratando de hacerlos más borrosos de lo que suelen ser o de cómo lo heredamos de aquel o de tal espacio de poder. Y así, pues, de esta manera procura pues no ampararse bajo ningún paraguas disciplinar, temático, metodológico o bajo ninguna cobertura social,
eludiendo en la medida de sus posibilidades la pertenencia a aquel grupo de poder o interés. Además, sus exposiciones son numerosas, ha realizado más de 30 exposiciones individuales, más de 60 exposiciones colectivas en los más diversos e importantes centros culturales e instituciones museísticas, como el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo, la Galería Raquel Ponce, la Sala Cruce, los espacios Off Límites y el Ojo Automático en Madrid, la Feria Altísima de Turín, la Sala Moreno Villa, el Museo Municipal, la Galería Pedro Pizarro, la Universidad Internacional de Andalucía, y así podría seguir. Y muchísimo más porque tengo un folio entero. Pero lo que nos interesa es ver y aprender de lo que va a pasar ahora, así que yo le doy la palabra y la acción a Joaquín Ibars y empieza. Bueno, buenas tardes a todos los presentes. Quisiera en primer lugar dar las gracias por su invitación a Nuria Rodríguez Ortega, directora del Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Málaga, al equipo del Centro Pompidou Málaga, que acoge este acto, con su director José María Luna a la cabeza, y con Rosa María López y Carlos Ferrer como coordinadores. Y mi agradecimiento a Luis González Muñoz de Morales, que está ahí al mando de los aparatos y sin el que esto seguramente no se puede llevar a cabo. También a los técnicos y personal del museo y a todos ustedes por acompañarme en esta acción performance con formato de conferencia o viceversa, porque es una especie de engendro que no tengo muy claro todavía, ya me contaréis luego qué os parece. Para aclarar dudas que me han hecho llegar y no se produzcan malos entendidos, este formato es el de una conferencia, pero también el de una performance, una clase de máster y sobre todo para mí es una puesta en común de diversos temas atravesados por los mismos hilos conductores. Todo eso a la vez. Y aparte de esa aclaración primera, quería hacer otras tres. Aunque conozco muchos contraejemplos, he oído comentar en más de una ocasión que numerosos pensadores franceses en sus conferencias suelen sacrificar la espontaneidad a la precisión. Por eso prefieren leer cuando están frente al público. Es decir, quieren decir lo que han pensado que quieren decir y no otra cosa. Como estamos en territorio mixto, francés y español, trataré de combinar la lectura con la expresión verbal más espontánea según las distintas fases de mi charla. En segundo lugar, quiero decir que me acercaré a cuestiones filosóficas como el advenedizo que me gusta ser. Yo pienso que ser advenedizo es algo que me ha interesado siempre porque tiene ese carácter, aunque tiene una connotación peyorativa en nuestro idioma, pero ese advenedizo es el que adviene, es el que llega, es el que, diríamos, mete las narices en todo, ¿no? O un poco en todo. Pues, a mí me interesa esa figura, recuperar esa figura del advenedizo sin ese carácter peyorativo. Pero si lo tiene no pasa nada, yo lo asumo y nada más. Pero este acercamiento a la filosofía lo hago con la misma humildad y respeto que algunos filósofos, muestran cuando se acercan al hecho artístico. Pero también me aproximaré a lo filosófico con la misma libertad que suelen emplear la mayoría de pensadores profesionales al interpretar o usar el arte sin ningún tipo de complejos, cuando lo hacen para amparar o justificar sus propios intereses teóricos o creativos. Y en tercer lugar, que nadie espere de esta Digital Performance Lecture la perfección técnica, formal o conceptual, tampoco quejas o actuaciones bizarras, ni ilustraciones de discursos más o menos en boga, ni desnudos del cuerpo y del alma. No serán esas mis maneras de herir la sensibilidad del espectador. Que conste que no está mi voluntad herir,
pero casi siempre cuando uno se pone en común con los demás, cuando pone en común pareceres con los demás, pues alguien se puede sentir ofendido o ofendida, pero desde luego no es mi intención hacerlo, en ningún caso. Comienzo con una introducción que tienen ustedes en la hoja de sala, que si no la han leído, pues yo se la leo. Probablemente tendrán ocasión de releerla si quieren más adelante, pero digo que es interesante empezar por ahí. En la actualidad, una era mediática por excelencia, los medios pueden ser utilizados de muy diversas maneras, como siempre ha sucedido en el mundo del arte. Una de las posibles tareas a las que se dedican las personas que producen proyectos artísticos consiste en forzar esos medios para que se diga o se visualice lo que en principio no estaba previsto. Digital Performance Lecture 1 ha sido concebida como una conferencia y a la vez como una acción artística mediada por la digitalización de la imagen. Es decir, ese proceso técnico-visual es imprescindible en este evento para que pueda llevarse a cabo la conferencia performance. Si la digitalización de la imagen no estuviese disponible, el autor no habría podido querer realizar esta acción de este modo. Por cierto, le he llamado Digital Performance Lecture 1, insisto en lo de 1, porque al generar este formato que ustedes verán ahora, espero producir una serie de conferencias, performances u obras en vivo, no lo tengo del todo claro, con este mismo marco tecnológico que ya he usado en otras ocasiones para obras de vídeo, video performance, y por tanto lo he usado de otro modo y con otros objetivos, no como los estoy usando hoy. Así que se trata de un marco tecnológico que considero necesario para hablar de diversas cuestiones que estimo interesantes y que resulta adecuado tanto a mis propios intereses conceptuales, a mis formas de hacer, como a las disponibilidades digitales y audiovisuales que nos asisten en la actualidad. Estoy seguro de que ustedes lo percibirán así. La dramatización de la no realización de un proyecto artístico, un título un poco largo y quizá un poco farragoso, es el subtítulo que aloja este marco del que hablaba y que es el verdadero eje de esta conferencia. O sea, el verdadero eje de esta conferencia performance es la dramatización de la no realización de un proyecto artístico. Y Digital Performance Lecture 1 es como el marco general. Bien, pues la dramatización de la no realización de un proyecto artístico se centra en tres aspectos. En primer lugar, la dramatización. La dramatización no es más que la puesta en escena de aquello que se trata en la conferencia ante un público. En este caso se presenta como performance o acción artística. En segundo lugar está la no realización. Quizás es una de las cosas que más me interesa. Y se refiere aquí a los diversos obstáculos o dificultades, azares o determinaciones que impiden que ciertas producciones puedan llevarse a cabo. Y proyecto artístico, a diferencia de proceso artístico, se corresponde con una manera muy de nuestros días, aunque también de tiempos pretéritos, que a veces se nos olvida, que consiste en la elaboración de un plan que habrá de concluir o no con la materialización de algo a lo que de forma más o menos consensuada llamamos arte. Desde la tensión cognitiva, histórica y filosófica no resuelta entre las fuerzas del caos y del orden, entre lo dionisiaco y lo apolíneo, como ejemplo primario de multitud de polaridades siempre activas y en tensión, esta primera Digital Performance Lecture que propongo trata de jugar reflexivamente con la implicación del artista en este tipo de conflictos. Nos encontramos, pues, con complejidades que se manifiestan o se visualizan en el modo de articular conjuntamente ambos tipos de características, las dionisíacas y las apolíneas. Este proceso crítico es inherente a la producción artística. Resulta imposible eludir la tensión entre los dos polos porque son retroalimentados continuamente y vividos de forma distinta según las maneras que tengamos de aproximarnos al hecho artístico. Y las relaciones dinámicas entre ambos aspectos no se corresponden solo con el contenido de esta conferencia Performance Digital,
con su interioridad, sino que también se manifiestan en su forma de presentación o de expresión. O sea, no solo en el contenido, sino también en la forma. Durante este encuentro se van a citar casos particulares experimentados en carne propia, situaciones individuales, actuales y activas. Propondré más adelante ejemplos que no solo muestran tensiones creativas personales, sino también importantes tiranteces del sujeto productor con distintos aspectos del contexto en el que se habrían de sustanciar sus propuestas. Ese ámbito que llamamos mundo o sistema del arte y que a veces se resuelve sintéticamente con la palabra mercado. Se intenta mostrar de una manera particular que este tipo de conflicto de intereses entre el productor y el contexto profesional se resuelve de manera muy determinada y física en la realidad que nos circunda, en aquello que termina visibilizándose, aquello que se muestra ante el público. Algo que directamente nos lleva a las preguntas de cómo y por qué unos proyectos ven la luz y otros no. Desde un punto de vista casi íntimo, el hecho de que un trabajo consiga o no ver la luz pública tiene efecto en la experiencia personal del autor y en el desarrollo del conjunto de su trabajo. Pero si ampliamos la visión más allá de lo individual al conjunto de la sociedad, a buen seguro que también podemos observar cómo se producen efectos que repercuten en lo que experimentamos y valoramos de esa colectividad. Entonces comenzamos a darnos cuenta de que la realización o no de un proyecto o de una serie de proyectos artísticos importa mucho a la hora de tasar o estimar cómo actúan los diversos agentes artísticos, sociales e institucionales en un momento dado. Los y las artistas, individualmente, como cualquier persona, no deben cargar con toda la responsabilidad de lo que una sociedad en su conjunto decida hacer con lo que ellos o ellas proponen. Por tanto, el autor, entendamos siempre este concepto en sentido amplio, ha de vérselas continuamente con su situación respecto a un contexto. La conferencia performance que aquí se presenta intenta jugar a eso y pasa por distintos lugares para tratar de darse la oportunidad de alterar las condiciones de posibilidad y hacer de la necesidad virtud. Materializar de otra forma lo que en principio no estaba previsto que se llevase a cabo. Bien, acabada esta introducción paso a comentar brevemente algunas ideas de pensadores cuyos retratos iré poniendo aquí delante, como pueda, como si fueran personas de mi familia que me acompañan en mi mesa de trabajo. El señor del bigote, el gran bigote. Nietzsche. En El nacimiento de la tragedia, el primero de sus libros, escrito entre 1871 y 1872, un Friedrich Nietzsche de 27 años, trata de liberar las energías dionisíacas después de muchos siglos de restricciones religiosas y metafísicas. Más adelante, el pensador más maduro pondrá en marcha conceptos como la voluntad de poder, la transvaloración de todos los valores, hablará del eterno retorno, nos enviará a Zaratustra y regresará renovado, según algunos expertos en su obra, al primer Nietzsche del nacimiento de la tragedia. En ese libro, nada más empezar, nos dice su autor, abro comillas, mucho habremos ganado para la ciencia estética cuando hayamos llegado no solo al discernimiento lógico, sino a la seguridad inmediata de la intuición de que el desarrollo continuado del arte está ligado a la duplicidad de lo apolíneo y de lo dionisíaco. Luego lo explica largamente.
todo un libro. Y yo intento abreviarlo. En el inicio, Dionisos aparece en la escena trágica. Él es la escena trágica. El dios héroe trágico. Y también es trágico el coro que le acompaña y que se manifiesta en su honor liberando la sensualidad. Ellos, el coro y Dionisos, afirman la vida en el acto inmediato. Se sumergen en la embriaguez para que surja lo insospechado, aquello que es solo enunciado por niños y borrachos. Pero la tragedia griega se termina de constituir gracias a una complicidad tensa y alegre entre Dionisos y Apolo. Las orgías grotescas de Dionisos fueron de algún modo sublimadas por el dios Apolo. Esto originó la tragedia tal como nos ha llegado. La tragedia, pues, nos sitúa frente al conflicto permanente. La tragedia es el conflicto permanente de la vida. Se trata de los conflictos imposibles de soslayar y que a menudo son insoportables e irresolubles. Eso es la tragedia y eso es la vida misma. Y estos dioses reconocen a la vida en la tragedia como tales y la exponen con toda su ferocidad y sublime intensidad vital. La reconocen y la asumen. La vida es para vivirla, no para huir de ella. El dios Apolo habrá de restringir y ordenar de algún modo las energías dionisíacas para convertirlas en arte. Apolo es el sueño de la perfección, la arquitectura escénica, lo que hace posible que el espectador pueda entrar en la catarsis individualizándose, identificándose, alegrándose, enfadándose o protestando por lo que ocurre en escena. Apolo interviene procurando una cierta inteligibilidad. Lo hace para que la masa indiferenciada devenga individuo y pueda sentir lo artístico y purificar su alma con las pasiones del cuerpo y la mente. Y lo hace mediante aquello que está viendo y experimentando más allá de toda restricción moral y de toda espiritualidad incorpórea. Lo hace experimentando más allá de toda restricción moral y de toda espiritualidad incorpórea. Giorgio Colli, editor de las obras completas de Nietzsche, distingue un aspecto fundamental entre Apolo y Dionisos. En el libro editado a partir de los escritos póstumos del propio Colli y que ha sido titulado Lo apolíneo y lo dionisíaco, publicado en 2010. En él, Colli nos habla de la interioridad infinita de Dionisos frente a la expresión finita de Apolo. Y nos dice literalmente lo siguiente. Lo apolíneo y lo dionisíaco son pues conceptos muy complejos y no cabe sorprenderse si durante la investigación se encuentran mezclados y entretejidos y se manifiesta un aspecto dionisíaco de lo apolíneo y frente a él una actitud apolínea de lo dionisíaco, porque en el secreto más escondido de la vida caen y se desvanecen todas las distinciones. Pero acabada la cita, sintetizo lo que nos dice Colli. Nietzsche se equivocó al otorgar supremacía a Dionisos, a sus liberaciones que nos traía y con las que quedó entusiasmado. El propio pensador italiano nos lo explica a renglón seguido de una forma a la que me gustaría que prestasen ustedes especial atención porque coincide de alguna forma o de alguna manera con argumentos que trataré más adelante en esta charla y que ustedes sabrán discernir. Dice Colli, la vida de todos los hombres se mueve solo entre lo que está realizado y es exterior. Es decir, entre lo que simplemente es expresado, sin pensar ni creer en algo más escondido. Y así un personaje se gana la fama solo con la cantidad de dinero que logra recaudar o con el número de ejemplares de sus libros que ha logrado vender
o, en el mejor de los casos, cuando haya sido sublimado por la muerte. Entonces se llenarán muchas páginas de las enciclopedias con información sobre su caso personal. Para hablar menos vulgarmente y expresar más en extenso nuestra idea, sigue diciendo Colli, podemos decir que este mundo en el que vivimos, que no es otra cosa finalmente sino a lo apolíneo y la expresión universal, avanza por su cuenta, olvidando que tiene a sus espaldas una esencia que lo sostiene. Una esencia que, finalizada de nuevo la cita de Colli, yo interpreto como infinita esencia dionisíaca, es decir, la que sostiene la finitud de la expresión exterior de Apolo desde la interioridad que confiere el dios de las borracheras profundas. Ocurre igual que cuando vemos las erupciones de un volcán gracias al magma que se agita en las entrañas de la Tierra, pero lo que percibimos es lo que está afuera, no lo que está dentro. La esencia magmática que se pulsa al exterior, pero no vemos cómo está ahí dentro. Tenemos un ejemplo ahora muy cercano. Hablando de esencias, Gilles Deleuze, en su libro Nietzsche y la filosofía, publicado en París en 1967, menudo año, abre el capítulo que titula Esencia de lo trágico con las siguientes palabras. Dionisos afirma todo lo que aparece, incluso el más áspero sufrimiento. Esto lo decía literalmente el propio Nietzsche. Incluso el más áspero sufrimiento. Dionisos afirma todo lo que aparece, incluso el más áspero sufrimiento, y aparece todo lo que afirma, ya que la afirmación múltiple o pluralista es la esencia de lo trágico. Y más adelante, arrimando el argumento a su propia propuesta filosófica, nos insiste Deleuze. Lo que define lo trágico es la alegría de lo múltiple, la alegría plural. Por tanto, según Deleuze, Dioniso representa la multiplicidad y la alegría de esa multiplicidad. Y aún más adelante señala, es tarea de Dionisos hacernos ligeros, enseñarnos a avanzar, concedernos el instinto del juego. A partir de ahí, el pensador francés enfrenta la tragedia con la teoría. Enfrenta la vida misma presentada en la tragedia con la dialéctica moderna. Dialéctica moderna, idealista o materialista. La tragedia frente a la dialéctica, frente a la teoría. Es decir, enfrenta vida y tragedia con la ideología propiamente cristiana que acusa a la vida de ser algo culpable que hay que redimir o justificar. Según Deleuze, Dionisos aparece para afirmar la vida en su totalidad, no para negarla. Por otro lado, en un libro de 1991 titulado ¿Qué es la filosofía?, escrito a cuatro manos con su inseparable pareja de baile, que fue el psicoanalista argentino Félix Guattari, del que no he traído foto, nos explican los autores que una obra de caos no es ciertamente mejor que una obra de opinión. Que aunque el arte se compone tan poco de caos como de opinión, no está hecho ni de una cosa ni de la otra, el artista se pelea más contra la opinión que contra el caos. El artista llama al caos, digamos que llama a Dionisos con todas sus fuerzas. Lo convoca para obtener de él sus energías liberadoras. El artista sobre todo se enfrenta y lucha contra los tópicos de la opinión. Llamemos opinión a la opinión pública en forma de canon, de moda social o consenso mediático o de mainstream intelectual.
Podríamos decir que el artista que toma riesgos más allá de esa opinión pública a la que se enfrenta, el artista que se abisma, sabe que el arte no está hecho de tutoriales ni de métodos, de eslóganes, consignas o dogmas establecidos, y mucho menos se funda en lubricar relaciones públicas con el resto de agentes del sistema del arte. Así que no confundamos el arte o el pensamiento con la comunicación. Aunque existe una parte de comunicación en la construcción de una obra de arte y en la transmisión de conceptos, arte y pensamiento no son lo mismo que comunicación o entretenimiento. No surgen de las mismas intenciones ni persiguen los mismos fines. Como acabamos de ver, Deleuze es pues un autor más claramente dionisiaco. En este dios pone el mayor énfasis. Dionisos es la fuente de energías y la liberación de las cadenas de la unidad, del Padre, de Dios, del orden, del Rey, de la razón, etc. Deleuze apuesta decididamente por la multiplicidad en toda su obra. Este señor con bigote, pero no tan espectacular como el primero. En El pensador en escena, publicado en alemán en 1986 y llegado a España en 2000, Peter Sloterdijk se ocupa de Nietzsche. Sloterdijk es el pensador que sube a otro pensador al escenario. Por eso se titula su libro El pensador en escena. Sloterdijk ve en Nietzsche, pero de otra manera que Colli, que el último control sobre la obra de arte es ejercido por Apolo. Apolo es el que termina componiendo, dando forma técnica y artística a las energías liberadas por Dioniso. Y esa idea está basada en que la vida es algo insoportable, algo que no comprendemos y que produce un dolor infinito. Gracias a la ilusión constitutiva del arte, logramos apolíneamente que la existencia, esa que Dioniso libera en toda su brutalidad, sensualidad arrebatada y crueldad, se convierta en algo medianamente soportable, gracias a Apolo. Medianamente soportable. Por eso Apolo, el Apolo de Nietzsche, es en Sloterdijk el que figura como el político diurno. Lo llama así, el político diurno. El político diurno de la visibilidad, el político de aquello que ha de quedar a la vista, el político de la apariencia, el político que se encarga de componer una vida ficticia pero soportable. Apolo está ahí para presentar una realidad en lugar de otra realidad. Una realidad más agradable que cubra, matice, modere, disimule esa otra realidad brutalmente insoportable. Parece, por tanto, que Apolo, según Sloterdijk, cumpliría el papel del político que dice aquello que los demás están deseando oír y actúa en consecuencia. Sin embargo, Dionisos queda en el lado oscuro. Dionisos es el político nocturno. Sus actividades aparentemente festivas e inocuas representan toda una energética sin forma determinada. Esa energética supone el trasfondo de toda acción y reacción al nivel de la política diaria, eso que algunos identifican con el disenso o las fuerzas revolucionarias. Eso es lo que representa Dionisos, según Sloterdijk. Dionisos representa la zona de peligro que Apolo restringe estéticamente. Resumiendo,
Para Sloterdijk, Apolo es el que posee la voz de mando final. Es él quien decide pragmáticamente la realpolitik que ha de aplicarse. Por último, mi querido Miguel Morey. Los demás son como amores platónicos, pero Miguel Morey lo conozco, tengo la fortuna de conocerlo y lo quiero personalmente. Voy a decir alguna cosa muy breve, un comentario muy breve. Mi querido Miguel Morey, en el capítulo titulado El discípulo de Dioniso, 1869-1877, de su libro Vidas de Nietzsche, de 2018, una reedición ampliada de su primera versión titulada Nietzsche, una biografía, de 1993, nos dice que frente al pensamiento trágico, el proceso racionalizador que sobrevino con cierto tipo de filósofos empezó a convertir a Grecia en un lugar de decadencia. Algo que trajo consigo, cito literalmente, el despliegue convencional de lo consensuado. Si se quiere decir así, sigue diciendo Morey, con la muerte de la tragedia, el juego y la tensión de las múltiples máscaras va a ser sustituido por la máscara de una sola expresión. Equivale a decir el pensar racionalista y moralizante. Esa única máscara de una sola expresión es el pensar racionalista y moralizante. Finalizada la cita, podemos apuntar que ese pensar puramente racionalista y moralizante fue algo que se fue imponiendo de manera cada vez más radical durante la llamada modernidad y que desembocó en lo que hoy llamamos razón instrumental. Algo muy diferente a lo que personalmente considero necesario en nuestros días y que comentaré más adelante. Así que hemos visto que Nietzsche abre el asunto Dionisos, digamos que lo pone sobre la mesa. Colin ve en Apolo las apariencias del mundo en su funcionamiento. Deleuze enfatiza la multiplicidad y pluralismo que nos trae Dionisos. Sloterdijk da a Apolo como ganador en la realpolitik. Y Miguel Morey, nos recuerda la decadencia vital que nos trae el pensar racionalista y moralizante. Yo soy Dionisos, y los mortales dicen de mí que represento el instinto, la sensación, la percepción, el sentimiento, lo irracional, lo colectivo, el caos, el desorden, el inconsciente, la infinitud,
la eternidad, lo abstracto, la existencia, la vida, las vivencias, lo dinámico, el devenir, lo ideal, la espiritualidad, el contenido, la inspiración, la discontinuidad, la potencialidad, la interioridad, la disolución, la energía, las fuerzas activas. Yo soy Apolo. Y los mortales dicen de mí que represento la razón, lo racional, lo individual, el orden, el número, la medida, la conciencia, la finitud, la temporalidad, lo concreto, la esencia, lo estático, el ser, lo real, la naturaleza, la forma, la técnica, la continuidad, la actualidad, la expresión, la concreción, la estructura, las fuerzas reactivas. ¿Cuál sería la interpretación personal de mi trabajo a la luz de esta pareja de dioses del arte? Puedo empezar diciendo que me aproximo al tema del origen de la tragedia y de las dinámicas entre Apolo y Dionisos y su relación con el arte allá por 2001, mientras disfrutaba de una beca en Tokio. Allí y entonces aparecen diversas cuestiones que empiezan a ocupar lugar y tomar forma en mi cabeza en 2003 o 2004, y que reaparecen hoy aquí delante de ustedes casi 20 años más tarde. Decía Ortega y Gasset que el arte puede ser muy rápido a condición de que sea muy lento. La primera de esas cuestiones que entonces me planteé consistía en preguntarme en qué medida trabajo yo con esas pulsiones que resultan un tanto binarias, pero que se me antojan ineludibles. Entiendo que el problema no es la binariedad o la polaridad en sí mismas, sino cómo se tratan conceptualmente esas polaridades, si se hace de modo estático o de modo dinámico. Volviendo a ese singular par de hermanastros que conforman estos dos hijos de Zeus, Apolo y Dioniso son hijos del mismo padre, pero hijos de distinta madre. La respuesta que encuentro después de darle varias vueltas al asunto es que mi trabajo, cuando toma la forma de obras particulares, es radicalmente apolíneo. En principio y aparentemente estaría con Sloterdijk en esa lectura que da Apolo como artista ganador, como firmante último de la obra. Sin embargo, en mi caso, en mi trabajo artístico, no actúo como sugieren de distintas formas Sloterdijk y Colli, aunque entiendo su punto de vista. Para mí, Apolo es el que realiza en cada una de las obras lo que en términos cinematográficos llaman en habla inglesa el final cut. Pero eso tan solo ocurre en cada una de las obras que se delimitan como tales. Es decir, ejerce el corte final en trabajos o proyectos particulares y supuestamente acabados e independientes. Aunque alguien dijo que las obras de arte no se acaban, sino que se abandonan. Sea como fuere, diría que una vez que me llega de manera fuertemente intuitiva las energías que arrebato al caos dionisiaco, esta suerte de previsualizaciones se transforma en obras que buscan la precisión apolínea, la definición precisa de lo que se cuenta y del cómo se cuenta. Dionisos es pues matizado por el trabajo técnico conceptual de Apolo.
Pero una vez que esto ocurre, me distancio de las concepciones filosóficas que hemos visto previamente en esa tensión entre ambos dioses o entre ambas maneras de influir en el trabajo artístico. Cuando miro en conjunto y a lo largo de los años la gran variedad de temas y disciplinas artísticas que informan mi manera de hacer, observo que la multiplicidad y las diferencias surgidas no son propias del arquetipo apolíneo. Percibo que mis maneras de ser Apolo son bastante diversas. Pero tanta multiplicidad no es propia de Apolo, porque este dios sentiría el riesgo de la disolución en su propia pluralidad, una suerte de recaída en el caos dionisiaco. Y esto ocurre en mi trabajo de manera muy deliberada. De manera plenamente consciente, no permito que ningún mandatario estilístico o temático, ningún Apolo en particular, se instale en mis cuarteles generales artísticos. Desde luego que siempre hay un aire de familia, es inevitable, que es imposible de eludir. Uno es quien es y lo que el tiempo y el contexto ha hecho de él. Pero por todos los medios trato de impedir que algún dogma intelectual o algún eslogan comercial se apodere de mis territorios mentales. Aquí Apolo no decide el corte final ni la realpolitik del conjunto de mi trabajo. No me permito estar sometido ni siquiera a mis propios designios. No permito la programación del futuro. En ocasiones pienso que produzco giros porque son necesarios en sí mismos desde un punto de vista del ineludible proceso de innovación artística. Pero también intuyo que lo hago para jugar al escondite y evitar las malas compañías, eludiendo así el tan supuestamente deseado éxito comercial o mediático, algo que probablemente arruinaría el trabajo de tantos años tan pacientemente elaborado. Es decir, intento evitar de algún modo las etiquetas comerciales o los estilemas, esos signos o señales que facilitan la identificación de los trabajos con un autor. Por tanto, Apolo, el dios de la exterioridad finita del que habla Colli, aquí no tiene la última palabra. Como digo, por supuesto que hay series de trabajos relacionados entre sí. Incluso se pueden identificar líneas de acción o series, las sagas, pero siempre termino impidiendo que alguna de ellas tome el mando y se convierta en lo que antes llamamos estilo, y ahora se ha transformado con todo el descaro comercial que caracteriza nuestra época, eso que llamamos marca comercial. Sea marca Picasso o marca Coca-Cola, por poner dos consabidos y considerables ejemplos. Están entre las marcas más conocidas a nivel mundial. Diría pues que este modo de actuar es fruto del pluralismo que me informa. Sin embargo, y a pesar de la variedad temática y técnica, soy de los que piensan que no todo vale. Me autodefino como sin disciplinar, como decía antes Nuria, pero no soy un relativista. Solo hay que mirar un poco por debajo del trabajo que desarrollo para detectar mi no relativismo. En El desprecio de las masas, del año 2000, decía el ya citado Peter Sloterdijk que es una venganza de la historia en nosotros, los igualitaristas, que también tengamos que vérnoslas con la obligación de distinguir. Acabada la cita del pensador alemán, una paradoja que nos pone en difícil tesitura, puedo decir que me siento absolutamente identificado con esa frase, es decir, me defino como igualitarista respecto a los derechos y libertades de todos y todas, y sin embargo, y al mismo tiempo me siento impelido u obligado a distinguir y valorar calidades y cualidades. Y esas perturbadoras tensiones recorren continuamente mis acciones artísticas y mis planteamientos éticos. Volviendo de nuevo a los dioses, podría decir que en mi caso el conjunto variado de Apolos parece satisfacer finalmente a Dionisos, la variedad de Apolos. Dionisos finalmente manda en escena, utiliza a los distintos Apolos a su antojo,
Los utiliza como herramientas de liberación, pero en mi trabajo ya no se trata de energías puras. Los utiliza como herramientas de liberación que, como digo, no son energías puras, sino primitivas. Y son fuerzas filtradas absolutamente por las precisiones de Apolo. Y esto es lo que impide la disolución absoluta en un relativismo vacuo, arbitrario, absurdo o falto de orientación y sentido. Probablemente estas interpretaciones un tanto sesudas o retorcidas que elaboro me las sugiere un personaje al que he invitado a esta dramatización. Él preferiría quedar fuera de escena, observando con atención un tanto escéptica, desde lejos, sin implicación inmediata. Pero enseguida lo traeré un tanto forzado a formar parte de esta pequeña escena performativa. En otro sentido que tiene que ver con el anterior, a cada obra en sí misma me cuesta mucho darla por terminada o cerrada. Las considero contingentes por muy aparentemente acabadas que parezcan. Dar por acabada una obra me da la sensación de que significa darle muerte. Así que trato siempre de dejar algún cabo suelto o conexión libre en cada una de las obras o proyectos para que eventualmente puedan encajarse con otras obras o proyectos de la misma o de distinta estirpe. Así, cada obra puede llevarla a funcionar con otro contexto o en otro contexto, ampliarla, retorcerla, descolocarla, parodiarla, etc. En unas ocasiones estos procesos no dan lugar a modificación física alguna de la propia obra y en otros casos se producen pequeñas modificaciones técnicas o recontextualizaciones en funciones de diversas necesidades. Pero desde luego las obras son contingentes, no están sacralizadas ni subidas a ningún altar laico. Dionisos no lo permite. Así, insistiendo en lo anterior, pero mirándolo desde otro punto de vista, cada obra apolínea termina siendo como una herramienta que me sirve para desarrollar otras obras. O incluso una obra más antigua puede manejarse como pieza conceptual o física dispuesta a integrarse o mezclarse en una nueva producción en la que con su habitual desparpajo Dionisos volverá a tirar los dados de la fortuna y yo estaré dispuesto a jugar y a ver qué nueva cifra trae el azar. Como se puede ver, Apolo, a pesar de haber contribuido a restringir a Dionisos, vuelve a caer en sus manos. En mi caso, creo que es Dionisos quien finalmente maneja el conjunto, por mucho que Apolo se entretenga en perfilar los detalles, que es a lo que se dedica, en buscar la perfección. Y desde un punto de vista político, podría decir que las energías políticas que me alimentan son aquellas de las que Sloterdijk decía que son las dionisíacas, las nocturnas, las que están a la sombra elaborando la disidencia o la revolución, y no las politiquerías de un Apolo que por sí solo apenas es capaz de alzar mucho la voz, pero solo para decir aquello que todos quieren oír. Apolo sin Dionisos es el dios del espectáculo. Un espectáculo que, en palabras de Sloterdijk, resultaría de la absurda combinación de la banalidad con los efectos especiales. Algo que vemos continuamente. La suma de banalidad y efectos especiales. Creo que el arte, si entendemos que ha de luchar contra los tópicos de la opinión, es mejor que actúe de otra manera. Es mejor que no se ocupe en ilustrar obviedades, firmar panfletos o espectacularizar las riquezas o las miserias de nuestro mundo frágil. Yo estimo que ante la falta de sensibilidad y sutileza de la racionalidad instrumental que, como decía antes, llevó las riendas de la modernidad, es necesario un trabajo de construcción de lo que yo llamo razón compleja, que probablemente está más allá de los aspectos más criticables de la posmodernidad. Y más allá de la posmodernidad significa más adelante, nunca más atrás. Personalmente no me vale ningún retorno de los que se están proponiendo hacia nuevos realismos, humanismos, ilustración, etc.
Por tanto, mi apuesta consistiría en dotarnos de una razón compleja más amplia y más sofisticada, más ecosistémica en sentido profundo, capaz de articular las diferencias que el pluralismo nos ha traído. Eso nos evitaría las obsesivas rigideces de la modernidad y las ansiosas frivolidades de una posmodernidad muy mal entendida. Todo un reto que intuyo, de momento, nada fácil de alcanzar. Ahora sí que creo que es el momento de hablar del convidado que se mantiene a distancia de la tragedia, a la expectativa. Este que viste mi pecho es Sócrates, el hombre teórico, el que observa el drama de la vida, la tragicomedia humana, desde las gradas del teatro. Él me susurra continuamente sus comentarios, no calla jamás. Su presencia es insolayable. Sócrates se representa a sí mismo, no lleva máscara, o al menos está convencido de que no la lleva, porque cree tener tratos privilegiados con la verdad. Él piensa que tiene tratos privilegiados con la verdad con mayúsculas. Conócete a ti mismo, dicen algunos que decía Sócrates, como si conocerse fuese posible y además no comportara la mayor de las crueldades. Yo le presto toda la atención cuando me habla, cuando me acusa de vivir más de lo que debería, o cuando me increpa por intentar complacer mis inclinaciones, o por emplearme demasiado a fondo con Apolo y Dionisos, o cuando me acusa de sentir más de lo que es necesario, o cuando simplemente me regaña por jugar a jugar como si fuera un niño y me reprende por estar tan enajenado, tan loco, como para querer jugar sin tener perspectiva alguna de ganar. Pero cuando escucho a Sócrates, mi escucha es preventiva. Le oigo como quien no se fía de alguien tan dispuesto a lo correcto, porque entiendo que su sentido de la vida se corresponde con el sentido común. Y para algunos de nosotros y nosotras ese sentido carece de sentido. Por tanto, solo pongo atención a las señales de Sócrates, a las que me envía, como lo hace el marino que se adentra en la tormenta. Se adentra en la tormenta y no quiere que su barco naufrague destrozado por las mareas, pero poco más. Frente a la pareja artística que forman Apolo y Dioniso, Sócrates es un aguafiestas. Un aguafiestas que encarna con sus sermones la sensatez de los mortales y el utilitarismo. Virtudes que sirven para sobrevivir, pero desde luego no sirven para generar las intensificaciones y las dudas que el arte aporta. En el mundo del arte, los acérrimos seguidores del gran filósofo ateniense, aunque se disfracen de otra cosa, actúan con las astucias del tramposo que quiere ganar a toda costa. Funcionarios de sí mismos los llaman. Mientras tanto, y por el contrario, Dionisos y Apolo saben jugar a la vida en la tragedia, dejan entrar el azar y componen figuras y hacen piruetas insospechadas con lo que el mundo les brinda. Dionisos y Apolo representan el riesgo. Para mí, ellos son la imaginación, representan el futuro, que es inconsciente. Sócrates, por el contrario, es el conocimiento archivado que alecciona, representa el pasado consciente.
Sin embargo, confieso que no sé vivir sin la cercanía del filósofo, sin el apoyo de sus prudencias. Me lo vuelvo a guardar en mi pecho. Me lo guardo de nuevo y le dejaré descansar aquí dentro porque el pluralismo que trato de practicar no me evita escuchar a alguien como Sócrates. Bien al contrario, me lo pongo y me lo quito. Lo guardo o los pongo como un amuleto que en ocasiones me salva de los grandes males que carecen de vuelta atrás. Sócrates sí que es como un seguro de vida que puede ser de utilidad en las situaciones más comprometidas. Aquellas en las que aprietan las obsesiones internas o esas otras en las que el contexto te impide continuar haciendo lo que estimes conveniente. Quien asume riesgos debe saber pertrecharse con todo lo necesario para situaciones de extrema gravedad. Las cimas del Everest solo las alcanzan los que más arriesgan y al mismo tiempo son los más prudentes. Los incautos caen al precipicio al primer contratiempo y quedan como juguetes rotos para el resto de su vida. Una vida que luego la pasan intentando comprender qué ocurrió ahí fuera. ¿Qué ocurrió ahí fuera para que llegaran a ese estado de impotencia o de catatonia? No me cae del todo bien, pero lo necesito. Hablando de eso que ocurrió ahí fuera, vamos a hablar del contexto. Me hago algunas preguntas. ¿Cómo entiendo que se manifiestan Apolo y Dionisos en eso que llamo el contexto del arte, campo del arte, mercado del arte o como queramos expresar ese ámbito de lo profesional artístico? En definitiva, ya que hemos hablado de su dionisiaca interioridad infinita y de su apolínea apariencia finita, ¿cómo actúan sus energías a la hora de producir o influir en la visibilidad de lo artístico o en aquello que vemos o que se exhibe? ¿O cómo determinan sus acciones aquello que queda en la sombra de lo invisible? De lo que no es expuesto en la escena tragicómica de los museos, de las galerías, de los espacios alternativos o de la calle tomada. Observamos con frecuencia que determinadas materializaciones artísticas resultan un tanto inexplicables. Nos preguntamos cómo y por qué se ha llevado a cabo alguna obra. ¿Por qué se ha producido y quién ha pagado su producción? ¿O quién y por qué lo ha comprado a precios absolutamente fuera de toda lógica y medida? Para explicarlo recurrimos a la idea de que la selección de proyectos se produce en muchas ocasiones en una suerte de dionisiaco río revuelto en el que hay pescadores que manejan con precisión apolínea las redes de pesca. Son esos mismos pescadores quienes han contribuido a que las aguas se vuelvan turbias, confusas, arbitrarias y aparentemente inmanejables. A todo ese caos que se resuelve en simplificaciones financieras de las cotizaciones de los artistas, a ese fake del sistema o del mercado se le puede considerar la verdad utilitarista del arte, es decir, y como decíamos antes, la realpolitik de lo que el sistema arte valora como interesante exclusivamente en términos socioeconómicos y o mediáticos. Pero observada esta circunstancia, más allá del utilitarismo económico, apreciamos que de manera aún más osada
más indecente si cabe, aparecen poses intelectuales, postureos que nos llegan como si fuera emanada del cielo, transformado en discursos que algunos quieren hacer pasar por la verdad teórica de ese mismo arte que no ha sido suficientemente contrastado. Es la pose de teóricos, críticos, curadores o incluso artistas que pretenden articular narrativas generalmente poco fundamentadas sobre las cualidades de esta o aquella propuesta artística. Perfuman las obras delante de nuestras narices, perfuman las obras de arte delante de nuestras narices con ungüentos de todo a 100, como si nuestros orificios nasales estuviesen taponados y no pudiésemos percibir y sufrir la hedionda putrefacción de semejantes discursos o su vacuidad más absoluta. Evidentemente, esto no empaña a todas las producciones artísticas contemporáneas, que no se me entienda mal, pero sí un altísimo tanto por ciento. Veamos, que se materialice o no un proyecto artístico de escasa calidad tiene, a mi juicio, dos orígenes primarios y celestiales. En primer lugar, tendría un origen dionisiaco, apoyado en el descontrol orgiástico del mercado, las modas, el capricho, etc. Este origen representaría las energías desenfrenadas de Dionisos, ejerciendo sus poderes sobre el sistema arte, consiguiendo que todo resulte arbitrario, incontrolable, una locura que hace entrar en los circuitos de más visibilidad lo bueno, lo regular y lo malo. Como si fuese una ruleta en un casino legal, pero alocado, o como si todos los agentes del sistema arte hubiesen entrado en una especie de coma etílico o lisérgico, con delirium tremens y alucinaciones previas. En segundo lugar, tendría un origen apolíneo, muy preciso, cifrado en intereses muy determinados que van en busca de una cuenta de resultados del tipo que sea, económica, social, laboral, etc. Aquí la ruleta está trucada. Alguien acciona las palanquitas que hacen que la bolita se pare donde beneficie a determinados sujetos. El sistema aquí también está dopado, pero de otro modo menos alucinógeno y más espídico, más metanfetamínico. Estos dos factores, la arbitrariedad y la indeterminación por un lado y por otro lado el interés preciso y absolutamente determinado, están íntimamente relacionados, entrelazados, como lo están Dionisos y Apolo. Igual de interrelacionados que están el desenfreno del colocón producido por las drogas y los ingentes beneficios del narcotráfico. Y por eso ocurre en el sistema arte exactamente lo mismo que en los mercados financieros, cuando estos son agitados por rumores y mentiras para que unos pocos cínicos y sin escrúpulos que están en el ajo obtengan pingües beneficios a costa de las miserias físicas y psicológicas de millones de desgraciados. Por otro lado, además de estos factores apolíneos y dionisíacos, hay colaboradores colaterales que alimentan el funcionamiento perverso del sistema. Son agentes que participan de las revueltas del mercado de manera inconsciente y atolondrada, normalmente por dos motivos. Uno, por la facilidad simplona y ociosa que supone cobijarse en el gusto o en el capricho, en la subjetividad absoluta o en la disolución del todo vale. Digamos, la solución fácil. Me apunto a esto porque resulta fácil. La segunda razón por la que se apuntan estas personas colaterales es porque creen que les caerán algunas migajas de todo este ostentoso festín. Frente a estos ingenuos o aprovechados colaterales y amateurs, existen esos otros agentes profesionales del mundo del arte y las finanzas, especuladores de alto nivel,
que aprovechan la agitación multiplicada por un sistema enloquecido para cobrarse piezas que ellos mismos han puesto en superficie, que han puesto a la vista en el escaparate. Así, de esas aguas turbulentas emergen obras que terminan siendo muy cotizadas y, lo que es peor, muy valoradas cualitativamente por una mayoría de agentes artísticos que son seducidos por los poderes económicos a través de diversas estrategias laborales, sociales, económicas, etc. Es decir, obras sobrevaloradas en foros de supuestos intelectuales honestos que son comprados con estrategias muy sutiles por agentes intermediarios y especuladores. Estas maneras interesadas y calculadoras, manipuladoras de los grandes especuladores, resuelven sus ambiciones económicas y sociales originando profecías autocumplidas. Es decir, son aquellas personas que por razones puramente económicas deciden y apuestan a qué posiciones del ranking pueden y deben escalar determinados autores y obras. Y de esta manipulación no escapan ni los artistas activistas más lustrosos, los que supuestamente más alzan la voz frente a los abusos capitalistas, ni prácticamente nadie que pretenda enfrentarse a este caos organizado. Ni que decir tiene que existen agentes dobles en el sistema. Aquellos que parecen que van a salvar el mundo, pero que ponen la palma de su mano hacia arriba para ver cuánto les renta esa apuesta. Esto nos confirma la sensación de que existe un enorme río revuelto o un océano de aguas bravas en el que, además de enormes balsas de desperdicios artificiales flotantes, aparecen retozando en embarcaciones de recreo galeristas, curadores, programadores, coleccionistas, directores de museos o artistas que adquieren una visibilidad y un estatus cuyo origen es habitualmente más arbitrario o interesado que merecido. O al menos su mérito consiste simplemente en ponerse en el lugar por donde circulan las ganancias, sea en forma de subvenciones que riegan con dinero este o aquel tema en boga, no tengo que poner ejemplos, creo que está en la mente de todos, sea en forma de amiguismo, nepotismo o dedazos de conveniencia. Y siguiendo este tipo de comportamientos tramposos, a algunos y algunas se les sube tanto la autoestima que se autocalifican como seres más inteligentes que los demás. Es la opción que actualmente impera. Cuanto más rico y reconocido eres, más listo eres considerado. Los demás somos absolutamente imbéciles. Pero quizás sea plausible pensar que la verdadera inteligencia no hace trampas ni se engaña a sí misma. Ella juega con el riesgo. La inteligencia, más allá de las astucias de los trileros, sabe que fue el gran truco de los dioses y por eso no se engaña ni pretende estafar a nadie. Todas esas actitudes insanas de las que hemos hablado conforman un ambiente de sospecha respecto al arte contemporáneo. De esta crítica a vicios y falacias del arte actual, algunos pretenden defenderse tachándolo de delirio paranoide, algo que hacen exclusivamente para salvaguardar sus intereses económicos, sociales o laborales. Y las sospechas provienen de dos ámbitos. Unos sospechan desde fuera del sistema, repitiendo el consabido tópico de que su niño pequeño o un mono bien adiestrado lo hace mejor que cualquier artista contemporáneo. Un tópico conocido por todos. Y otros sospechan más desde dentro del sistema porque encuentran que todo es absolutamente caprichoso en un ambiente en el que parece imposible establecer criterios de legitimidad contrastables que puedan resistir los embates de tantos intereses cruzados. Mientras todo esto ocurre, muchos poetas, utopistas políticos y artistas de buena fe y con algo que aportar resultan agotados, chapoteando las aguas sucias y turbulentas que terminarán intoxicándolos o ahogándolos. Mientras el amigo Sócrates, ese que llevo aquí dentro, asiste a la farsa y ríe repantingado en su butaca, observando la realidad como si fuese una de esas películas de catástrofes que tanto suelen gustar a los más necesitados de morbo en espectáculos vulgares.
En el sistema arte solemos hablar poco, yo diría poquísimo, de corrupción. Porque es un ámbito de relaciones que se presta a que haya siempre quien diga que nada puede ser absolutamente objetivado en las producciones artísticas. Pero eso resulta una falacia a quienes lo vivimos de cerca porque sabemos que existen y son claramente detectables factores que permiten emitir juicios argumentados acerca de la calidad o la aportación de las producciones artísticas. Es posible hacer en el sistema arte exactamente lo mismo que se nos pide que hagamos en la academia. Aunque en la universidad se cometan algunos errores o sea también alcanzada por diversas corruptelas. Pero ya nos advertía Fredric Jameson en los 80 que ahora primero se mercantiliza el producto artístico y luego se academiza. Es decir, primero se valora cuantitativamente y se vende una producción artística y luego se le echan capas de teorías compradas de una u otra forma para defender sus maravillosas cualidades. Es decir, una vez capitalizado y mercantilizado el producto artístico, entonces se le valora cualitativamente para que aguante lo más posible el paso del tiempo y genere el máximo de beneficios en las ruletas financieras. Nota bene, observemos bien. Este río revuelto del que algunos se aprovechan es una de las razones por las que están apareciendo fuerzas reactivas o reaccionarias contra el arte contemporáneo en general. Aparecen intereses retrógrados de los que habría que huir como de la peste, y a pesar de todo lo que he dicho, porque intentan apocalípticos y simplificados retornos al orden. Un orden que gana tantos adeptos recalcitrantes como los neocolonialismos o los localismos más trasnochados, los neonacionalismos, los neomachismos más brutales y esperpénticos. Representan reacciones ignorantes frente a los despropósitos y mensajes contradictorios del mundo del arte contemporáneo. Estas reacciones furibundas pretenden hacer tabla rasa y acabar con todo lo que huela a un arte propio de nuestros días. Estos retrógrados no aceptan un arte que pretenda respetar, pero también trascender las tradiciones del arte del pasado, porque sabe que el papel de esas tradiciones ya fue jugado como correspondía en su propia época. Así que los grandes especuladores del arte contemporáneo, esos de los que estaba hablando antes, quizá estén haciendo que se incube el huevo de la serpiente. Están haciendo tambalear los más auténticos cimientos del arte contemporáneo porque sus apuestas apestan. Y en el fondo les da absolutamente igual con qué ganan el dinero. El caso es ganarlo y cuanto más rápido mejor. Esas apuestas hacen que se alimente la jauría de rancios que solo encuentran valor a cualidades que consideran esenciales e inmortales. Y así se apegan al virtuosismo, la artesanía o el clasicismo fácil de comprender, sea esto lo que quiera que esas mentes acomodaticias entiendan como tal. Da pereza seguir con el tema más tiempo, así que dejo aquí este comentario sobre el sistema arte. Veremos en qué queda todo este circo, pero creo que apunta muy mal. Bien. A diferencia de lo que solemos hacer los artistas, cuando damos cuenta en una conferencia de obras ya realizadas, documentándolas a través de imágenes, en este caso, pretendo mostrarles algunos ejemplos que de manera ajena a mi voluntad se van quedando en los cajones del ordenador. No voy, por tanto, a poner en pantalla aquello que hice, sino aquello precisamente que no hice. Aquello otro que por alguna incomprensible razón no se llevó a la escena del arte y por tanto carece de visibilidad. Se lo presento a ustedes en formato de proyecto evidentemente simplificado para no agobiarles,
con datos y detalles que solo corresponde estudiar a los supuestos profesionales del gremio. No sacaré conclusiones, por lo menos no las mías particulares, sino que a la luz de lo que hasta aquí ha sido expuesto, probablemente se percibirá cierta perplejidad. Me preguntaré escuetamente sobre algunas circunstancias que han llevado a que estos proyectos no estén aún materializados o que quizás jamás lo estén. Como decía en la introducción, intento dar la oportunidad de alterar las condiciones de posibilidad y hacer de la necesidad virtud. De este modo, intento visibilizar de otra forma, hacer visible de otra forma, en este caso aquí, en este momento, lo que en principio no parecía previsto que se llevase a cabo, o no parece previsto que se lleve a cabo. Eso no quiere decir que otros proyectos no lo consigan. La pregunta sería ¿por qué unos sí y otros no? Uno no sabe bien por qué unos proyectos salen adelante y por qué otros no. No termina uno de encontrar una explicación razonable, plausible, medianamente lógica. Tampoco es que uno pretenda que todo salga adelante. No se trata de eso. No estoy ni tan inconsciente, ni tan loco, ni tan pretencioso. Pero algunos de los que vamos a ver yo creo que podría salir. Si no sale, yo no termino de entenderlo. Pero bueno, eso queda a juicio de ustedes, que para eso están aquí también, para compartir esto. Probablemente la respuesta a esa pregunta de por qué unos sí y otros no esté tanto en el caos dionisiaco desenfrenado del mundo del arte como en el orden apolíneo interesado del sistema del arte que hemos observado hace unos instantes. He de advertir que los proyectos están en diferentes grados de desarrollo en variaciones respecto a sus propias posibilidades, pero espero que se entiendan claramente porque creo haber seleccionado, hay un montón, puedo decir que hay un montón, pero he seleccionado unos cuantos, y he seleccionado algunos de los de comprensión visual más inmediata o cuyo concepto se puede resumir más o menos brevemente. Lo he llamado así, primera no realización. Se llama Límites transitables, reflexiones alrededor del museo y es de 2018, aunque el origen, diríamos, técnico-conceptual es bastante antiguo. Es un proyecto, como ven aquí, de intervención en el Museo de Málaga, en el Museo de la Aduana. Supongo que es un edificio que conocen, que es bastante contundente, planta cuadrada, tiene 80 por 80 metros. Es del siglo XVIII y fue mandado a construir por Carlos III. Ha tenido diversos usos como tabacalera, como comisaría de policía, como centro de detención con calabozos y sede del gobierno civil. Mi edad me permite haber comprobado que allí se daba alguna paliza. En fin, todo lo que eso puede significar. Pero obviamos toda esa historia, tanto de unos usos como de otros. Y yo lo que he propuesto, lo que propuse en el proyecto, fue la instalación de una línea discontinua alrededor de todo el edificio. Una línea discontinua realizada con espejos, con rectángulos de espejos horizontales, porque este edificio tiene una peculiaridad que no tiene muchos edificios y ya me he fijado en unos pocos, especialmente cuando se me ocurrió esta primera idea. Y es esa continuidad absoluta que circunda todo el edificio continuamente. O sea, no hay muchos edificios que sean circundados de esa manera tan continua. Entonces propuse la idea de adherir
de una manera reversible espejos, unos metaquilatos, no les explico demasiado las cuestiones técnicas, porque no tiene mucho sentido, pero sería una forma de poner, yo calculé unas 264 unidades, más o menos de la misma medida, que no produjese ningún deterioro del BIC, porque es un bien de interés cultural, utilizando un elemento físico continuo, discontinuo que rodea toda la edificación, algo bastante inusual, lo convierte en una especie de recortable, porque lo horada, es como si lo horadara, como si lo dejara traspasable. Eso, si se ve físicamente, se apreciaría mucho mejor que en fotografías o en proyectos, porque además, a medida que te vas acercando, te vas dando cuenta que va cambiando todo ahí, entonces, como si estuviera horadado. Lo he comprobado en muchas ocasiones y da esa sensación. Y por otro lado, también la idea de que un museo que se ha renovado hace relativamente poco, probablemente debe empezar a tener en cuenta cuál es el contexto en el que está, etcétera. Es decir, además de ser una especie de horadamiento, refleja el contexto y lo reflejaría en todo su perímetro. Podemos ver aquí. Estas son algunas de esas cuestiones técnicas de cómo se sujetaría en esa cornisa que, como insisto, rodea. Es curioso en este proyecto que este proyecto ha sido expresado públicamente en el Diario Sur sin que se haya llevado a cabo. Es decir, cuando yo lo vi en el periódico, porque me llamó, no me acuerdo por qué, pero yo comenté a alguien que tenía el proyecto, me llamaron del Sur, me dijeron, ¿qué proyecto tiene? Le dije, pues mira, tengo esto, me lo manda, sí, te lo mando. Y salió en el Sur. Y yo cuando lo vi dije, oye, pues ya está hecho. Y no estaba hecho, está sin hacer. Algo que me resultaba curioso. Además, en la Academia de Bellas Artes de San Telmo, pues también me pidieron el proyecto. Y resulta que incluso las personas que forman parte de la dirección del museo pertenecen a la Academia de San Telmo. Y el proyecto está ahí. O sea, hay un artículo dedicado totalmente al proyecto, pero el proyecto no está hecho. O sea, no fue llevado a cabo. He puesto el primero para que vierais a veces cómo son las cosas, ¿no? Que son así de extraordinarias o raras, no sé cómo llamarlas. Pero bueno, le dedicaron bastantes páginas y con todo lujo de detalle de cómo era el proyecto y tal como lo había hecho, todo. O sea, da la sensación de que el proyecto está hecho, pero no se hizo. Os tengo que decir que yo hice un cálculo aproximado y no recuerdo la cifra, pero no era ningún disparate montarlo, porque eso con una pequeña cubita se van poniendo las piezas de metacrilato, los espejos, y no era un proyecto, diríamos, excesivamente caro, y además es un proyecto que podía aguantar bastante en el tiempo. O sea, que se podían tener bastantes meses y sacar, diríamos, eso que llaman rendimiento cultural, económico, marketingiano, como queramos llamarlo. Pero bueno, no lo sé. Hablé no solo se lo propuse a la dirección del museo, sino también a la Junta de Andalucía a través de la Delegada de Cultura, etcétera. O sea, intento gestionar las cosas en la medida que puedo, hasta que llega un momento que dices, bueno, ya vale, o sea, ya no, si algún día le da por hacer algo. Cuando además sabes que estos museos, diríamos que tienen unas ciertas connotaciones o tienen un contenido más o menos histórico, muchas veces terminan realizando intervenciones contemporáneas. Y lo hemos visto, pero no solo aquí, sino lo vemos en la Bienal de Venecia, lo vemos en 1000 sitios. O sea, edificios de patrimonio realmente potente y, sin embargo, son intervenidos sin el más mínimo problema. Aquí ni había un problema de deterioro, ni había un problema, no sabe por qué. Y, sin embargo, luego sí se hacen otras cosas dentro. Pero bueno, este es un ejemplo. Primero que les traigo. Bien. El segundo es más, es un proyecto también de 2018, parece que fue un año, estaba yo especialmente
inspirado, por decirlo así, ¿cómo? Inspirado, y se titula Blood, Toil, Sweat and Tears, que supongo que todos saben que significa sangre, esfuerzo, sudor y lágrimas. Consiste en esto. Serían aproximadamente unos 30 podiums, de los que se utilizan en las Olimpiadas, el arquetipo de podium, porque hoy día los hacen muy sofisticados, con muchas cosas muy bonitas, muchos colorines, etcétera, pero digamos, el arquetipo que todos podemos tener de lo que es un podium con 3 primeros ganadores, ¿no? Primero, segundo y tercero. Y el básico, con unos elementos numéricos calados, de manera que la luz incidiera en esos elementos y se produjeran por dentro. Estarían apilados y formando una especie de cono o pirámide desestructurada. Al mismo tiempo habría una banda sonora, es un proyecto que puede estar en interior o en exterior. Yo creo que funcionaría exactamente igual en interior o en exterior, porque sería un elemento metálico que aguantaría perfectamente la intemperie siempre y cuando se cuidara razonablemente bien. Pero hoy día hay técnicas como para que esto aguante en perfectas condiciones. Se podría hacer con distintas materializaciones. Una banda sonora que tendría fragmentos concatenados de mayor o menor duración de numerosos himnos nacionales repetidos. ¿Por qué? Porque el podio nos lleva a la idea de Olimpiada casi inmediatamente, aparte de acontecimientos mundiales deportivos, en los que los países compiten. La frase que he comentado, de Blood, Toil, Sweat and Tears, es de Churchill, de 1940, cuando se dirigió a la Cámara de los Comunes, cuando era inminente la entrada en la Segunda Guerra Mundial. Pero es una frase que se ha quedado ahí como diciendo, si quieres conseguir algo, esfuerzo, sudor y lágrimas. Da igual a lo que te vayas a dedicar. Si te vas a dedicar al arte, ni os cuento. Bien. Pero además el deporte se ha convertido en una especie de sucedáneo de lo que antes era la competición entre naciones, pero de otra manera. Nos pasa a todos que nos llenamos de orgullo nacional cuando España gana el Mundial de Fútbol, por ejemplo, ¿no? O cuando el medallero olímpico pues, está lleno de atletas españoles. Pongo nuestro ejemplo, que no es muy abundante en medallas, pero imaginamos en Rusia o en Estados Unidos o en otros países, o incluso en Gran Bretaña, que tienen un montón de medallas. Bien, pero esto lleva detrás esfuerzos físicos y psicológicos inhumanos. Hace poco hemos visto algún ejemplo, últimamente en la Olimpiada de Tokio, cómo algunos atletas En 2018 quizá me estaba anticipando a la chica esta, la gimnasta olímpica, que se ha rebelado un poco contra las condiciones psicológicas del asunto, ¿no? Y el objetivo último de los países es dotar a sus equipos olímpicos de la manera que sea y al precio que sea, algunos con dopaje, puesto ante un ejemplo que ha sido bastante famoso, para conseguir ganar al precio que sea. Por lo tanto, esta obra tiene un cierto aspecto paródico, diríamos, y de acumulación, de a ver quién sube más alto, pero ya como una especie de locura. Yo creo que es una obra que en principio me parece que sería razonable llevarla a la realidad. Aquí vemos algunos ejemplos más. Lo que es un podio. No tiene más complicación. Estaría realizado en metal. Y bueno, si la guerra es la continuación de la política por otros medios, que lo decía Klaus von Clausewitz, ¿qué podemos decir del deporte de élite? Es lo mismo. Ocupa el mismo lugar que la guerra en otros momentos. Y tal. Sangre, esfuerzo, sudor y lágrimas es lo que se necesita para ganar. Saber jugar parece ser lo de menos.
El caso es ganar, al precio que sea y como sea. Y para eso están esos sacrificados atletas que se suben finalmente ahí, desde luego contando con sus ambiciones. Si no se contara con sus ambiciones, eso no sería posible. O sea, los atletas participan. Y bueno, eso sería el segundo proyecto. El tercer proyecto tiene más años, se llama Decálogo de Esclavos. Es de 2009 y sería un proyecto de intervención en espacio exterior con participación ciudadana, pero luego sería introducido en un espacio interior. No sé si se va a ver muy bien, pero intento explicarles cómo en lo que consiste. Sería una sala de unos 80, 100 metros cuadrados, con 10 pantallas en círculo, pero se podría montar de otra manera. Al estar en estado de proyecto, lo que tienes es que lo puedes modificar según las necesidades físicas del espacio al que vaya a ir o según las posibilidades que tengas de materialización. En cada una de esas imágenes se ve a una persona tirando de una cuerda. No sé si lo percibís, creo que más o menos se ve. Bien. ¿De qué tira? Me parece que estoy dando una clase. ¿De qué tira? Tira de la cámara. Con una cuerda, tira de una cámara. Esto en 2009. Yo creo que estaba pensando cuando estaba preparando la performance conferencia, como queramos llamarlo, que en 2009 el selfie no estaba todavía en su gran apogeo. No sé yo, vosotros igual me podéis decir, pero yo creo que no tanto como después, ¿no? Y yo estaba pensando en cómo necesitamos la presencia mediática. Necesitamos existir más allá de nuestras vidas normales y corrientes, las que tienen que ver con lo físico, con lo que vivimos cotidianamente, ¿no? Entonces, cada una de estas personas, que estarían formando un círculo de pantalla, estarían tirando de una cámara y al mismo tiempo que tiraban de la cámara, una cámara pesada, no estaba pensando en un móvil, que sería ahora quizá lo más inmediato, tirando de una cámara pesada del suelo y al mismo tiempo que iban tirando, como si fuesen, te imagino, constructores de pirámides o algo por el estilo, pero lo que iban haciendo simplemente es hacer que la cámara los persiga mientras ellos cuentan su historia. ¿Qué historia? Da igual. Comercial, laboral, sentimental. Esto es lo que yo llamaba al final ser mediático. O sea, el ser, ese ser ontológico del que hablaba Heidegger, pero el ser mediático. Y es que yo creo que hemos llegado a eso, somos seres mediáticos. O sea, el apellido ya es consustancial al sustantivo. Somos seres mediáticos, inapelablemente. Claro, al haber un audio alrededor con todo esto, la confusión sería enorme, porque cada uno estaría como intentando atraer la atención de los demás, tirando esforzadamente y además haciendo un esfuerzo que es tirar físicamente de algo que sería relativamente pesado y con esfuerzos de garganta, etcétera, y bueno, incluso el sonido del arrastre de la caja donde estaría sujeta la cámara, ¿no? Tirando de eso. Bien, creo que es una obra que se podía haber realizado también, a lo mejor no con esa ambición, diríamos, tecnológica tan importante. La propuse también en Argentina, por ejemplo, con unos medios mucho más sencillos, es decir, utilizar cualquier tipo de dispositivo y hacerlo puestos por la sala, y no fue posible tampoco. Por eso digo que hay veces que no termino de entender, porque yo creo que en su momento era bastante interesante haberlo llevado a cabo. Creo que probablemente podía serlo también. Bueno, aquí tenéis algunas imágenes más, unas más cercanas. Fue una simulación que hicimos en Madrid. Yo estaba residiendo allí. La cuarta no es realización, solo quedan dos. Se llama Specific Fate. Destino específico, ¿no? Sí, algo así. Esta es de 2014 y sería un proyecto de intervención en el espacio interior
además en el espacio específicamente de Matadero. Ese es el primer boceto que hice de estas cosas que se hacen, ¿no? Es así como muy inmediata. Como veis, son un montón de cuadros colgados, sujetos por ganchos de carnicero y con cadenas al techo. Esa fue la primera visualización, diríamos, la más inmediata, ¿no? Luego pensé, digo, bueno, puedo elaborarlo un poco más, ¿no? Y Luis me ayudó a hacer estas simulaciones tridimensionales, en las que, bueno, aquí había distintas maneras de materialización o de exposición. Una podía ser rodeado, por ejemplo, de esta especie de azulejo, o sea, como si fuera una carnicería absolutamente, ¿no? Como un sitio de carnicería, y los cuadros estuviesen rajados por el gancho del carnicero, como si fuese una pieza de carne, ¿no? Y como carne de cañón, en cierto modo, el arte o el artista como carne de cañón ahí colgado y apilado, ¿no? Luego ya digo que, aquí se ve con un poco más de detalle, y irían con marcos y totalmente en rojo, unos enmarcados, otros sin enmarcar y pintados por delante y por detrás de rojo, absolutamente. Bien, aquí ya pertenece a una simulación que hice donde se propuso que era un sitio que me parecía bastante razonable, aunque solo fuera por la historia que tenía, que era el Matadero de Madrid. O sea, me parecía que no era una mala idea. Luego nos dijeron que es que no aceptaban obras que tuvieran que ver con el sitio, cosa que no terminé de entender. Es curioso, pero... bueno, pero... no sé. Bien, le di una vuelta técnica bastante importante, de manera que ahí veis un montón de cuadros ya en la zona central y alrededor había una alfombra roja. Una alfombra roja puesta en el suelo y un montón de flashes, como si fuese una especie de paseo de la fama, por el que el visitante iba circulando alrededor de esa especie de matanza de cuadros y fuesen iluminados intermitentemente por mini flashes o por flashes que iluminaban ese paseo de la fama del arte. Y en las paredes, que si conocéis Matadero, que si no lo conocéis, os lo recomiendo porque es un sitio interesante de cualquier manera, las paredes están deterioradas, tienen un poco el estilo del Palais de Tokio, o sea, se hizo un poco siguiendo ese modelo, y las paredes están deterioradas y ahí se iban a producir proyecciones de masas populares asistiendo a espectáculos masivos, como estadios de fútbol, conciertos, etcétera, rugiendo, en el sentido de lo que suele hacer la gente, pero en rojo, de manera que al final toda la instalación tenía ese componente roja, la alfombra roja, los cuadros rojos y la gente, diríamos, enaltecida, enrojecida, ¿no? por eso. Y hay algunas imágenes más. La última pieza se denomina Dominó y la empecé a pensar en esta, sí que tiene años, 2003 a 2018. De 2018 en adelante, quiere decir que en 2018 fue cuando me materialicé el proyecto, pero la pieza viene dando vueltas en la cabeza desde 2003. Un proyecto de intervención en el espacio interior, pero con colaboración ciudadana. Bueno, la gente juega al dominó en muchos sitios. Yo lo propuse para realizarlo en Cuba o en un país centroamericano porque son muy aficionados al dominó. No solo son aficionados al dominó aquí, sino también allí. Y además por otra razón. Porque como quería colaboración ciudadana, me interesaban mucho las conversaciones de las personas cuando juegan al dominó. Me podéis decir que podía estar cayendo en la trampa del exotismo, que siempre es una trampa. Pero me parecía que incluso si se provocaba algún tipo de contenido o de conversación política, podía surgir algo de un cierto interés. Por eso pensé que me resultaba interesante llevarlo a Cuba o a un país centroamericano. Incluso en Estados Unidos hay comunidades latinas en las que se practica
frecuentemente juego el dominó y se reúnen personas alrededor de una mesa. ¿En qué consistía? Pues en convertir los tableros en cuadros. Los paso muy rápido y llegamos a esto. Sería una especie de ready-made hecho a golpe de ficha. Supongo que quien ha visto, que casi todos habréis visto, jugar al dominó, quien domina, o sea, esto de jugar al dominó es como una cosa como muy, además es muy machirula, ¿no? Es muy de pegar el golpe y de marcar posiciones, ¿no? Entonces se va gastando la mesa, se va gastando el tablero, yo creo que lo habréis visto, por lo menos los que tenemos cierta edad, yo lo he visto muchas veces en los pueblos y en las ciudades, en algunos bares, ven las mesas gastadas por el golpe, ¿no? Y convertir eso en una exposición. Y además con un audio o con un vídeo en el que se vieran esas conversaciones que estaba comentando anteriormente. Conversaciones que podían tener pues, personajes pues, como estos, pero también abuelos, gente de otro tipo, no tienen por qué ser necesariamente este tipo de personas, que diríamos que dan así como un cierto miedo, ¿no? Pero bueno, me pareció interesante hacerlo. Una obra que tampoco se ha llevado a cabo, propuesto al Museo de La Habana, que yo creo que entendía, además por un cierto contacto con el Museo de La Habana, sino que me ayudaran simplemente a realizarla. A veces simplemente pido que te ayuden a materializarla. Dice, bueno, pues ayúdame a localizar un sitio, tal y cual. Pues hay veces que se consigue y otras veces no se consigue, porque igual que os estoy enseñando y no estáis viendo nada de lo que he hecho en la realidad y he hecho cosas en ocasiones muy caras, o sea, muy caras quiero decir muy complicadas de gestión, muy caras, etcétera, lo que os estoy enseñando es el negativo, es decir, lo que está quedando dentro. Por eso decía que esta performance tiene ese punto de estar mostrando lo oculto, lo que se me ha quedado a mí oculto, ¿no? Bien, esos 3 puntos es porque esto seguramente va a continuar mientras yo siga vivo, es decir, que estas cosas me van a seguir pasando mientras yo siga vivo.